Bienvenidos todos ustedes a este canal, Diego en la Lucha. Estados Unidos anunció que quiere volver a la era colonial, pero ya no como la colonia que fue, sino como metrópoli mundial del imperialismo. Esto lo acaba de decir el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, en Múnich. La Conferencia de Seguridad de Múnich no es un evento más, no es un foro académico ni una cumbre simbólica. Desde 1963 funciona como el lugar donde el bloque occidental define su lectura del mundo, alinea diagnósticos y envía señales estratégicas. Es, en términos simples, el termómetro del poder transatlántico. Allí se reúnen jefes de Estado, ministros de Defensa, servicios de inteligencia, CEOs del complejo militar industrial y los arquitectos de la política exterior occidental para responder una pregunta central: ¿quién controla el orden global y cómo se lo sostiene? Fue el liderazgo estadounidense el que liberó a los cautivos de los bárbaros y logró una tregua frágil. No ha resuelto la guerra en Ucrania. Se necesitó el liderazgo estadounidense en asociación con muchos de los países aquí presentes, solo para llevar a las dos partes a la mesa en busca de una paz aún esquiva. Fue incapaz de contener el programa nuclear de los clérigos chiitas radicales en Teherán. Eso requirió 14 bombas lanzadas con precisión desde bombarderos B-2 estadounidenses. Y no pudo abordar la amenaza a nuestra seguridad de un dictador narcoterrorista en Venezuela. En cambio, se necesitó de fuerzas especiales estadounidenses para llevar a este fugitivo ante la justicia. En un mundo perfecto, todos estos problemas y más serían resueltos por diplomáticos y resoluciones firmemente redactadas. Pero no vivimos en un mundo perfecto. Por eso, lo que se dice en Múnich nunca es improvisado. Cada concepto es un mensaje, cada omisión también. Y en ese escenario, el secretario de Estado de la principal potencia del sistema internacional decidió construir su intervención sobre una idea perturbadora. El momento de mayor grandeza de Occidente fue el de la expansión colonial, y ese espíritu debe ser recuperado. Para entender la gravedad, hay que detenerse un segundo en el significado geopolítico de esa conferencia. Múnich nació en plena Guerra Fría para consolidar la alianza entre Estados Unidos y Europa frente a la Unión Soviética. Era el espacio donde se coordinaba la estrategia del mundo atlántico. Después de 1991, se transformó en el lugar donde se celebraba la hegemonía liberal y se administraba el orden unipolar. Allí se hablaba de multilateralismo, de gobernanza global, de seguridad cooperativa. Ese era el lenguaje del poder cuando el poder no estaba en discusión. Hoy el lenguaje cambió porque el contexto cambió. La guerra en Ucrania demostró que el sistema ya no puede disciplinar a una gran potencia mediante sanciones. China demostró que se puede crecer dentro del orden económico internacional sin alinearse políticamente con Occidente. El sur global empezó a diversificar sus alianzas y a construir mecanismos propios. La seguridad nacional, de la que trata en gran parte esta conferencia, no es meramente una serie de cuestiones técnicas. ¿Cuánto gastamos en defensa o dónde? ¿Cómo la desplegamos? Son preguntas importantes, lo son, pero no son la fundamental. La pregunta fundamental que debemos responder desde el principio es: ¿qué exactamente estamos defendiendo? Porque los ejércitos no luchan por abstracciones. Los ejércitos luchan por un pueblo. Los ejércitos luchan por una nación. Los ejércitos luchan por un modo de vida. Y eso es lo que estamos defendiendo. Una gran civilización que tiene todas las razones para estar orgullosa de su historia, confiada en su futuro y que aspira a ser siempre dueña de su propio destino económico y político. Fue aquí en Europa donde nacieron las ideas que plantaron las semillas de la libertad que cambiaron el mundo. Fue aquí en Europa donde el mundo, que dio al mundo el Estado de Derecho, las universidades y la revolución científica. Juntos podremos reindustrializar nuestras economías y reconstruir nuestra capacidad para defender a nuestra gente. Pero el trabajo de esta nueva alianza no debería centrarse solo en la cooperación militar y en recuperar las industrias del pasado. También debería centrarse en avanzar juntos en nuestros intereses mutuos, en nuevas fronteras, liberando nuestra ingeniosidad, nuestra creatividad y el espíritu dinámico para construir un nuevo siglo occidental. Viajes espaciales, comerciales, luego inteligencia artificial de vanguardia, automatización industrial y fabricación flexible, creando una cadena de suministro occidental para minerales críticos que no sea vulnerable a la extorsión de otras potencias, y un esfuerzo unificado para competir por la cuota de mercado en las economías del sur global. Juntos, no solo podemos retomar el control de nuestras propias industrias y cadenas de suministro, sino que también podemos prosperar en las áreas que definirán el siglo XXI.
No necesitamos abandonar el sistema de cooperación internacional que creamos y no necesitamos desmantelar las instituciones globales del viejo orden que juntos construimos, pero estas deben ser reformadas, estas deben ser reconstruidas. La multipolaridad dejó de ser una teoría para convertirse en una realidad incómoda. Y ahí aparece la función real del discurso de Rubio. No fue una pieza ideológica para consumo interno, fue un mensaje estratégico dirigido a Europa. El liderazgo occidental está en riesgo y la única forma de sostenerlo es recuperar la voluntad de poder. Por eso la insistencia en la historia no es nostalgia, es movilización política. Cuando se habla de los 5 siglos de expansión, se está redefiniendo el presente en términos civilizatorios. Se está diciendo que el mundo vuelve a dividirse entre un núcleo que debe preservar su dominio y una periferia que amenaza ese dominio. Las reglas siguen escritas, pero el centro no puede imponerlas de forma consistente. Y actores periféricos o emergentes aprendieron a operar dentro, alrededor o contra ellas, sin que el centro pueda imponerle su voluntad. Cuando se dice que el orden está roto, lo que se lamenta es que sancionar no basta, que aislar ya no funciona igual y que el uso de la fuerza tiene costos crecientes. La narrativa del fin del orden cumple una función estratégica. Yo insisto en esto. Sirve para legitimar cambios que en otro contexto serían vistos como rupturas graves. Por ejemplo, el rearme europeo. En esa misma conferencia de Múnich, oímos planteamientos en el sentido de que Europa debe tener su propio escudo de defensa nuclear. Y eso se viene repitiendo. En un contexto distinto, eso hubiera provocado un gran escándalo. Por lo que eso implica, el riesgo que eso entraña. Entonces, esa consigna también, la doctrina, el criterio del colapso también sirve para la normalización del lenguaje de guerra. Eso que todo, lo que ya prácticamente nos están habituando. Para ampliar el margen de intervención. Para relativizar el valor del derecho internacional cuando estorba. Para justificar un uso más agresivo de las sanciones secundarias. Para legitimar la presión sobre instituciones que no estén alineadas. Cuando Emmanuel Macron habla de que Europa debe prepararse para la guerra, o cuando Marco Rubio afirma que el viejo orden ha desaparecido, lo que están es preparando a sus propias sociedades para aceptar un orden más coercitivo. El discurso dominante no acepta una multipolaridad plena donde varios centros definan las reglas. Lo que busca es restaurar la jerarquía, aunque eso implique más conflictos. Ese marco mental tiene consecuencias concretas porque implica que el orden basado en reglas, que el mismo que Occidente construyó después de la Segunda Guerra Mundial, ya no es visto como una herramienta eficaz para conservar la primacía. Y cuando las reglas dejan de servir al hegemón, el hegemón cambia de instrumento. Es por eso que no queremos que los aliados racionalicen el statu quo roto en lugar de enfrentarse a lo que es necesario para arreglarlo, porque en América no tenemos interés en ser cuidadores educados y ordenados del declive gestionado de Occidente. No buscamos separar, sino revitalizar una vieja amistad y renovar la mayor civilización en la historia humana. Lo que queremos es una alianza revitalizada que reconozca que lo que ha afectado a nuestras sociedades no es solo un conjunto de malas políticas, sino un malestar de desesperanza y complacencia. Una alianza es lo que... La alianza que queremos es una que no esté paralizada por el miedo al cambio climático, miedo a la guerra, miedo a la tecnología. En cambio, queremos una alianza que avance audazmente hacia el futuro. Y el único miedo que tenemos es el miedo a la vergüenza de no dejar a nuestras naciones más orgullosas, fuertes y prósperas para nuestros hijos. Una alianza lista para defender a nuestro pueblo, para salvaguardar nuestros intereses y para preservar la libertad de acción que nos permite moldear nuestro propio destino. No una que exista para operar un estado de bienestar global y expiar los supuestos pecados de generaciones pasadas. Una alianza que no permite que su poder sea externalizado, limitado o subordinado a sistemas fuera de su control. Una que no depende de otros para las necesidades críticas de su vida nacional. Y una que no mantiene la cortesía de fingir que nuestro modo de vida es solo uno entre muchos y que pide permiso antes de actuar. Ahí es donde el discurso se conecta con los procesos estructurales de las últimas 2 décadas. El verdadero quiebre del sistema no empezó con China ni con Rusia. Empezó en 2003, cuando la invasión a Irak, sin mandato del Consejo de Seguridad, mostró que el derecho internacional era selectivo. Continuó en 2008, cuando la crisis financiera evidenció que la globalización protegía al centro y no al resto. El orden mundial colocaba a Estados Unidos en el mismo centro del sistema. Y eso no fue casual, porque en aquel entonces Estados Unidos aportaba más del 50% al Producto Bruto Interno Mundial. No había sufrido en su territorio los estragos de la guerra. Era entonces la garantía de la reconstrucción de los territorios devastados en Europa, en el Asia. Entonces el dólar se adoptó
como moneda de reserva. El sistema de votación basado en los aportes le dio el control de las instituciones financieras. Y la pregunta que yo me formulo es, ¿todo eso desapareció? La respuesta es no, porque Naciones Unidas está ahí, el Consejo de Seguridad sigue funcionando. Bueno, la ONU siempre ha funcionado con limitaciones que todos conocemos. Por eso desde hace tiempo se viene planteando la necesidad de su reforma, para adaptar esa organización al mundo real, al mundo actual. Pero bueno, la ONU está ahí, el Fondo Monetario Internacional está ahí, el Banco Mundial no ha desaparecido, el Banco Interamericano de Desarrollo también sigue funcionando, los tratados internacionales nadie los ha derogado. Y entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? Cuando se habla de colapso, ¿de qué es lo que podríamos estar hablando? Bueno, lo que ha cambiado es que aunque Estados Unidos sigue siendo una nación poderosa, el poder se ha repartido y el antiguo orden ya no le asegura su hegemonía. En eso consiste el cambio principal. Estados Unidos siente que pierde poder y que el viejo orden actúa como un obstáculo a sus políticas para recuperar el poder perdido. Entonces la consigna de que el viejo orden está roto no es neutra. Busca producir un efecto político. Y ese efecto político es el de reordenar el sistema de forma que el antiguo centro recupere capacidad de mando, aunque ya no pueda hacerlo como lo hacía antes. Cuando actores del antiguo núcleo, Estados Unidos, Europa Occidental, las élites financieras y de seguridad, hablan del fin del orden, no están pidiendo un mundo verdaderamente nuevo, más democrático, más justo, más equitativo. Es notorio que ni siquiera nos dicen por cuál orden es que hay que sustituirlo. De lo que se habla es de que hay que armarse. ¿Y para qué hay que armarse? Para recuperar la supremacía perdida, para tener poder de disuasión frente a los actores que han ganado relevancia. Eso es lo que está planteado. Se profundizó cuando las sanciones se transformaron en un arma permanente del sistema financiero. Lo que colapsó no fueron las instituciones. Las estructuras del viejo orden siguen en pie, pero ya no garantizan la obediencia. El dólar sigue siendo la principal moneda, pero en mucho menor porcentaje que hace décadas. El FMI sigue existiendo, la ONU sigue funcionando, o haciendo el teatro que siempre ha hecho. Estados Unidos sigue siendo una potencia mundial, aunque ya no es la única. El poder está mucho más distribuido que hace 20 años, y cuando el poder se distribuye, la hegemonía necesita decidir entre dos caminos: negociar la transición o intentar frenarla. Por eso los estadounidenses a veces podemos parecer un poco directos y urgentes en nuestros consejos. Por eso el presidente Trump exige seriedad y reciprocidad de nuestros amigos aquí en Europa. La razón, amigos míos, es porque nos importa profundamente su futuro y el nuestro. Y si a veces no estamos de acuerdo, nuestros desacuerdos provienen de nuestro profundo sentido de preocupación por una Europa con la que estamos conectados. No solo económicamente, no solo militarmente, estamos conectados espiritualmente y estamos conectados culturalmente. Queremos que Europa sea fuerte, creemos que Europa debe sobrevivir, porque las dos grandes guerras del siglo pasado nos sirven como un recordatorio constante de la historia, de que en última instancia nuestro destino está y siempre estará entrelazado con el suyo, porque sabemos. El discurso de Múnich indica que la decisión fue tomada. No vamos a administrar el declive, fue la idea central. Esa frase en términos geopolíticos significa que la multipolaridad no será aceptada como un proceso cooperativo, sino como una disputa. Por eso Europa es clave en esta escena. Estados Unidos no puede sostener por sí solo el orden que creó. Necesita reconstruir el bloque occidental como actor estratégico coherente. Necesita una Europa que deje de pensarse como potencia normativa y vuelva a pensarse como potencia geopolítica, con gasto militar, con capacidad tecnológica, con control de recursos y con voluntad de confrontar. Múnich fue el espacio para formalizar ese llamado. Y el aplauso europeo indica que ese diagnóstico es compartido. Mientras tanto, el resto del mundo observa y actúa. Rusia profundiza su autonomía financiera y energética. China expande su red de infraestructura y comercio. Los BRICS crecen como plataforma de coordinación. En África emergen alianzas que buscan romper la dependencia histórica. En América Latina hay países que continúan defendiendo su soberanía. No es una rebelión ideológica, es una reacción a la pérdida de legitimidad del sistema. La erosión del orden no empezó cuando otros lo desafiaron, sino cuando el centro dejó de cumplir sus propias reglas. Porque los que hoy están hablando de que el mundo basado en reglas ya colapsó, pretenden ignorar que ellos eran los que aprobaban esas reglas y los garantes de hacerlas cumplir. Y los primeros que violaron las reglas fueron ellos. Ahora, usted podría decirme,
Bueno, pero el centro siempre violó las normas. O como dijo el primer ministro de Canadá, Mark Carney, el orden mundial fue en gran medida una ficción, porque estuvo organizado para que Estados Unidos mandara, para que Estados Unidos colocó a Estados Unidos, como dije al principio, en el mismo centro. Pero Carney decía, nos beneficiamos de eso. Por tanto, aquí no se puede decir como que nosotros nos aprovechamos, porque el orden era funcional a los intereses de Estados Unidos. Ahora, si las reglas siempre se violaron, ¿por qué duró tanto tiempo? ¿Por qué no se agrietó antes? Bueno, porque durante décadas las violaciones del centro no anulaban la utilidad del sistema. El orden no se sostenía por coherencia moral, sino por una ecuación costos-beneficios favorable para la mayoría. Acceso a mercados, seguridad, financiamiento y previsibilidad. Aunque el centro infringiera las reglas, seguía proveyendo bienes públicos, liquidez, estabilidad, arbitraje y hacía creíble la obediencia. Desafiarlo era demasiado costoso y entrañaba altos riesgos. La hipocresía era tolerable mientras el sistema funcionara. Lo que cambia no es la existencia de violaciones, eso fue constante, sino la pérdida de legitimidad y eficacia de forma simultánea. Irak rompió la legitimidad, la caída de la crisis bancaria del año 2008 rompió la confianza, las sanciones rompieron la neutralidad y Ucrania confirmó que el sistema ya no garantiza estabilidad. Ahí es en donde está el detalle. Durante décadas la hipocresía del orden liberal fue tolerada porque ofrecía beneficios, acceso a mercados, financiamiento, estabilidad. Cuando esos beneficios dejaron de ser universales y las reglas se volvieron coercitivas, la aceptación del liderazgo occidental empezó a erosionarse. Ese es el trasfondo que explica por qué un discurso con tono colonial no genera aislamiento dentro del núcleo occidental, sino adhesión, porque expresa lo que muchos actores ya perciben. La fase de la hegemonía basada en consenso terminó, y lo que viene es otra cosa, una competencia abierta por definir las reglas del mundo multipolar. Por eso este momento es tan delicado. No estamos viendo el colapso del sistema internacional, estamos viendo la transición entre dos formas de organización del poder global. La anterior se sostenía en instituciones que reflejaban una correlación de fuerzas surgidas en 1945. Ese es el tablero real. Por eso Múnich 2026 no fue una conferencia más. Fue el momento en que el bloque diseñó el orden internacional, admitió que ese orden ya no le garantiza el liderazgo y que está dispuesto a cambiar las reglas para conservarlo. Y cuando la potencia que creó las reglas empieza a hablar de poder en términos civilizatorios, la pregunta ya no es si el mundo entró en la multipolaridad, la pregunta es ¿cuánto conflicto va a costar organizarla? ¿Vos qué pensás sobre todo esto? Leo tus comentarios, te pido que te suscribas a este canal, actives la campana de notificaciones en la opción todas, eso es muy importante, le des pulgar arriba y compartas. Y por supuesto, te invito a mi canal Telegram, Diego en la Lucha, allí no hay censura y siempre vamos a estar conectados.